Muy buenas tardes con todos. Esto es un episodio más del podcast de Lima Gris por Neo TV. En este programa de hoy vamos a hablar del nuevo escándalo en el Ministerio de Cultura, un escándalo que ya ha tenido varias repercusiones, no solamente en el Congreso de la República por parte de los parlamentarios, sino también desde la Fiscalía, que el día viernes intervino las oficinas administrativas para recopilar toda la información sobre estas jugosas órdenes de servicio a favor de la señora Shirley Hopkins. Para hablar sobre este tema, primero vamos a conversar con Luis Felipe Alpaca, quien ha realizado parte de esta investigación, porque hay cosas que se repiten y como ya lo hemos mencionado también en el portal web, ¿no? Esto parece ya una copia, un calco del caso Richard Swing, beneficiar a personajes que no cuentan con títulos universitarios con grandes cantidades de dinero. Luis Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edwin. Un saludo a todos los televidentes. Y en efecto, has mencionado el Ministerio de Cultura, Edwin, sobre un escándalo. La pregunta sería, desde que esta cartera funciona ya casi 15 años, ¿cuándo no ha estado inmerso en escándalos, ¿no? Es increíble ver reiteradamente una dinámica recurrente en el Ministerio de Cultura, ¿no? El clientelismo, tráfico de influencias, favorecimientos y todo en contra del erario público, ¿no? Que eso es lo que más nos disgusta a todos los que seguimos este caso. Claro, porque esto repetidas veces el Ministerio de Cultura ha estado, lamentablemente lo decimos, ¿no?, en investigaciones, en denuncias, en el ojo de la tormenta, y esta vez no es la excepción. Pero ¿por qué se repite esto, Luis Felipe, en un ministerio que ha tenido todas las luces, todos los reflectores de la prensa hace 4 años? Porque la historia nos lo cuenta claramente, ¿no? Es decir, el Ministerio de Cultura fue creado, vamos a decirlo, de manera noble, ¿no? Para poder impulsar las industrias culturales, defender el patrimonio cultural, que como todos sabemos, constantemente es vulnerado, atropellado en todos los rincones del Perú. Teníamos un Instituto Nacional de Cultura que funcionaba, siendo una entidad pequeña, defendía el patrimonio cultural, pero no tenía mucha fuerza, no tenía mucho presupuesto, no tenía mucho personal, y para eso fue creado el Ministerio de Cultura en las postrimerías del gobierno de Alan García, y además de ello para impulsar las industrias culturales, y tiene incluso un viceministerio de interculturalidad, ¿no?, para enlazar las interculturas del Perú. Es decir, en la letra, en la teoría, en el cuadro metodológico suena bonito. En la práctica, lamentablemente se ha convertido en una entidad que mantiene a muchas personas que viven del Estado sin producir. Y además de eso se ha convertido en una especie de caja chica de los gobiernos de turno que por favores políticos meten a gente afín a su gobierno o incluso a las bancadas, ¿no?, etcétera. Ahora, este Ministerio de Cultura, el nuevo personaje o la versión femenina de Richard Swing es sin duda Shirley Hopkins. Y lo que sorprende es cómo una locadora de servicios que no cuenta con títulos universitarios termina teniendo un sueldo privilegiado, que no lo tiene cualquier funcionario, ¿no? Claro. Y repito, no cuenta con credenciales académicas, no tiene título universitario. El mismo caso que pasó con Richard Swing, ¿no? Esto se repite nuevamente y ahora hay una nueva gestión y un nuevo ministro, de el quien, ¿no?, y hay que recordarlo, el ministro Fabricio Valencia Gibaja, de alguna forma antes de llegar al gobierno, criticaba, cuestionaba la forma, cómo se gestionaban las cosas negativas que se encontraba en el Ministerio de Cultura. Pero ahora él estando en el Ministerio de Cultura como titular de la cartera, sucede lo mismo. Eso es lo más desafortunado, Edwin, ¿no? Mira, Fabricio Valencia es un abogado especialista en patrimonio cultural, se ha preparado para poder observar y cuestionar todas las malas prácticas de los anteriores ministros y viceministros. Ha estado en tribunas críticas, hablando de las vulneraciones recurrentes en diferentes partes del Perú. Hemos conversado el tema del Hotel Sheraton, que hasta el día de hoy no lo demuelen en Cusco, que es una cosa alucinante realmente. Es decir, conoce el tema de patrimonio y desde la otra orilla, desde la otra tribuna, él era crítico de los anteriores ministros. ¿Y qué sucede, Edwin? Ingresa al Ministerio de Cultura como titular y al principio pensamos, puede que este señor iba a trabajar realmente en honor a la defensa del patrimonio
y de las artes y de la cultura. Y en la práctica vemos que está cayendo en lo mismo. Claro, porque esto es algo más grave. Parece que ha terminado trabajando para intereses propios, intereses personales, ¿no? Beneficios que solamente a él le complacen. Pero lo último que tenemos es la información que acaba de salir hace unos minutos del propio Ministerio de Cultura, tras el escándalo, tras una investigación preliminar de Fiscalía, tras una citación que tiene el ministro Fabricio Valencia en la Comisión de Fiscalización del Congreso, porque según el propio presidente de esta comisión, que es el parlamentario Juan Burgos, el ministro Valencia Yibaja será citado la primera semana de junio. Entonces, ya tenemos por lo menos dos instituciones del Estado que han levantado la cabeza y la voz para decir qué está pasando acá y para hacer lo que se tiene que hacer en estos casos, que es investigar, Luis Felipe. Sí, pero mira, has mencionado el tema del ministerio que ha tenido un nuevo pronunciamiento el día de hoy alrededor del mediodía, pero nosotros tenemos que mencionar de que el ministerio tiene que estar a la altura de la entidad que es. Sí, y sobre este nuevo pronunciamiento que quisiera leer, ¿no? Esto es lo último, que ha mencionado el Ministerio de Cultura, ¿no? Ante el mediodía. El Ministerio de Cultura, respecto a la contratación de la señora Shirley Hopkins Serna bajo la modalidad de locación de servicios, informa lo siguiente. Punto 1. La referida locadora ha venido prestando servicios en la oficina de gabinete de asesores del Ministerio de Cultura desde mayo de 2024. Punto 2. Mediante carta de fecha del 25 de mayo de 2025, es decir, el día de ayer, la mencionada locadora presentó su solicitud de desistimiento respecto a la orden de servicio número 1925. Dicha solicitud ha sido canalizada conforme a los procedimientos internos vigentes a través de la Oficina General de Administración. ¿Qué significa esto? Que le han cancelado el contrato a la señora Shirley Hopkins. Claro, lo que pasa es que el ministerio también calcula, pero calcula mal, porque hay que decirle a los televidentes de que este comunicado sería el segundo, porque luego de un silencio sepulcral de parte de la cartera de Cultura, de parte del propio ministro, que no ha dado ninguna declaración hasta el día de hoy, se ha corrido de la prensa, que le quiere preguntar qué está sucediendo en su cartera, él se ha mantenido en absoluto silencio. Y ante la presión mediática, porque esta noticia ha rebotado en varios medios impresos, Edwin, el viernes el Ministerio de Cultura se vio obligado a emitir un comunicado realmente genérico, un comunicado donde decían que las contrataciones estaban de acuerdo a ley, que de acuerdo al derecho administrativo, cumplían con todas las normativas internas, etcétera, etcétera. Y ahora, en menos de 2 días, sacan un comunicado, después de que la Fiscalía los ha intervenido el fin de semana, ojo, a las mismas oficinas del Ministerio de Cultura, sacan un comunicado para deslindar una responsabilidad y para decir de que la señora locadora de servicios ha desistido, ¿no? Esa es la modalidad, hacerla desistir de manera formal para que ellos no queden como que han cancelado su contrato. Pero ello evidencia realmente no solamente un temor de parte del ministerio, sino que creo pensar que de manera equivocada están aplicando una leguleyada administrativa sobre pretexto de que ya se han puesto a derecho con la situación de esta locadora de servicios, cuando todo el mundo que conoce el derecho sabe que cuando los actos se consuman no hay vuelta que darle. Claro. Sí, porque era gracioso, ¿no? Que una locadora de servicios sin título universitario tenga un supersueldo en el Ministerio de Cultura, porque la señora cobraba 10.000 soles mensuales. Repito, su orden de servicio era de 30.000 soles por 85 días. En 3 armadas, esto se le pagaba 10.000 soles mensuales. Ahora, Luis Felipe, si bien el Ministerio de Cultura ya ha hecho oficial la cancelación de esta contratación de la señora tras el escándalo, la pregunta es, ¿con esto se limpian de polvo y paja todo? No, yo creo que esta es la punta del iceberg, Edwin. Es decir, a partir de esta investigación, vamos a decirlo a nivel administrativo, ojo, ya entró a nivel fiscalía, me imagino que están haciendo las pesquisas preliminares, pero yo creo que este escándalo, más allá de ello, más allá de un escándalo, de una noticia escandalosa, que nuevamente involucra al Ministerio de Cultura en actos pues irregulares, despropósitos, falta de ética, ya es el pan de cada día este sector realmente. Más allá de eso, Edwin, yo te diría de que ya empieza a cobrar relevancia
todo lo que está pasando con respecto a esta señora, porque incluso no solamente estarían involucrados delitos penales que van contra la Administración de Justicia, ¿no? Ya han mencionado en el informe periodístico los presuntos tipos penales que podrían entrar a tallar aquí o que se habrían incurrido. Estamos hablando de patrocinio ilegal, estamos hablando de tráfico de influencias, estamos hablando de una probable colusión y estamos hablando también de peculado de uso, porque hay que mencionar que de acuerdo al informe de Lima Gris, esta señora también utilizaba los vehículos oficiales del ministerio o del ministro para asuntos personales, y eso está prohibido, ¿no? Claro, por un lado hay dos temas que, digamos, todavía se tiene que investigar a profundidad. Se trata de esta presunta relación sentimental entre el ministro Fabricio Valencia y la señora Shirley Hawkins. Por otro lado, también se tiene que investigar el uso indebido, si es que existió, del vehículo oficial del ministro. Ojo, hay que recordar una cosa sobre los vehículos, que tienen registro de GPS. Así es. Eso va a ser súper importante para la investigación que ha iniciado Fiscalía, ¿no? Entonces yo creo que en unos días más y con el trabajo que se va a hacer en la comisión de fiscalización que ha citado al ministro, ¿no? Se terminará conociendo más qué hay detrás de todo esto. Yo quiero añadir algo que en su momento quiero que le consultes al especialista. Claro, en el carro de los vehículos, el GPS definitivamente va a determinar los desplazamientos, ¿no? A qué lugares ha ido este vehículo y si esos lugares de destino son acorde a las funciones de un ministro. O sea, eso es muy fácil de corroborar. Pero volviendo a otro cuestionamiento que no se está tratando mucho entre las personas y entre los medios que están criticando esta mala acción, esta nueva mala acción, es de que también se tendría que investigar a nivel administrativo, Edwin, si es que esta locadora de servicios ha tenido un rol dependiente, un rol de subordinada, si ha tenido un horario específico, porque eso está prohibido. Una proveedora del Estado en calidad de locadora de servicios no puede ejercer trabajos administrativos, ojo, en la medida que, repito, esté subordinada, tenga un horario de trabajo, tenga directrices específicas, eso no lo podría hacer. Y si eso se llega a corroborar, estarían incurriendo en otra falta. Es decir, aquí hay mucho pan por rebanar. Perfecto. Bueno, vamos a ver el informe que ha preparado Luis Felipe Alpaca sobre el caso de Shirley Hawkins, la mejor pagada del Ministerio de Cultura sin título universitario. Adelante. Hoy en Lima Gris, Shirley Hawkins, la nueva Richard Swing del Ministerio de Cultura. Desde su creación, el Ministerio de Cultura parece más una pasarela de escándalos que una institución dedicada a proteger el legado cultural del país. A lo largo de los años, los titulares de esta cartera han protagonizado una cadena de irregularidades, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos. En 2018, el entonces viceministro Luis Villacorta favoreció a su propia empresa Arqueo con contratos que superaron los 300.000 soles. Poco después, el escándalo de Richard Swing sacudió la escena pública. Sin mayor preparación profesional, recibió más de 175.000 soles por brindar charlas sapienciales, gracias a gestiones directas desde Palacio de Gobierno durante el mandato de Martín Vizcarra. Audios difundidos posteriormente revelaron cómo Vizcarra y sus exsecretarias Miriam Morales y Karen Roca manipularon los registros de visitas para ocultar la frecuencia con la que Swing ingresaba a la sede presidencial. Pero en 2019 los desmanes y despropósitos continuaron. Roger Valencia, entonces ministro de Cultura, anuló multas por más de 4 millones de soles a favor de la empresa R&G, responsable del polémico Hotel Sheraton en Cusco, construido en una zona patrimonial. Y más recientemente, la extitular del MINCU, Leslie Urteaga, ha sido señalada por su pasividad ante el avance de proyectos mineros en zonas protegidas y por contratar de manera irregular a la empresa Llainos para gestionar la venta de entradas a Machu Picchu, asunto que hoy está bajo investigación fiscal. Pero en 2025 el guión se repite con nuevos protagonistas. El actual ministro de Cultura, Fabricio Valencia, está envuelto en una nueva polémica que mezcla poder, relaciones personales e irregularidades administrativas. Shirley Hawkins Serna, de 34 años, ha recibido contratos por más de 120.000 soles como especialista en gestión administrativa, pese a no contar con estudios universitarios. Sin embargo, actualmente es la mejor pagada del Ministerio de Cultura. Su verdadero vínculo con el ministro, según fuentes internas, sería una relación sentimental. Según su ficha RENIEC, se confirma que la señora Shirley Hawkins vive actualmente en el distrito de San Borja,
muy cerca de la sede central del Ministerio de Cultura. Ella tiene 34 años de edad y se encuentra casada. Anteriormente ya ha sido locadora de servicios en el aparato del Estado, en las carteras del Minedu, y también se reunió con el expremier Gustavo Adrianzen y el vocero presidencial Freddy Hinojosa. Más allá del aspecto personal, lo que preocupa es el uso del Estado como patrimonio privado. Hawkins habría utilizado junto a Fabricio Valencia el vehículo oficial para fines personales, como salidas a restaurantes, por lo que se estaría incurriendo en delitos penales contra la administración pública en la modalidad de presunto tráfico de influencias, patrocinio ilegal, peculado de uso y colusión. Este caso nos recuerda a episodios anteriores como el del ministro del Amor, Mariano González, o el del premier Alberto Tarola. La pregunta es inevitable: ¿cuánto más puede soportar el país el uso indebido del poder público? Sin duda, el legado de Richard Swing continúa enlodando al Ministerio de Cultura y ahora llevaría otro nombre: Shirley Hawkins. El último viernes el Ministerio Público ya intervino en las oficinas del Vínculo y la Comisión de Fiscalización ha citado a Fabricio Valencia para la próxima semana. Pero más allá de las explicaciones que pueda dar, la pregunta de fondo es otra: ¿cuánto más toleraremos que el Estado sea utilizado como botín por funcionarios sin escrúpulos? Bueno, luego de ver este informe sobre el escándalo en el Ministerio de Cultura, vamos a desarrollar el tema ya a más detalle, el tema legal. Para eso ya tenemos aquí en el set a nuestro invitado, que es el doctor Eduardo Herrera Velarde. Él es especialista en temas de corrupción, un abogado que conoce bastante a detalle esta problemática que tenemos lamentablemente en nuestra política peruana. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, primero, se dice que es el nuevo ministro del Amor, ¿no? Y esto parece que no solamente quedó en Otárola, en el ex premier, no solamente quedó en el ex ministro González, sino que ahora, según las investigaciones y lo que se va a saber en unos días, de repente se confirma que este beneficio, este favoritismo a la señora Shirley Hawkins no habría sido pues casual. Bueno, lo que está detrás, yo siempre he dicho que la corrupción nunca es un problema. La corrupción siempre es un síntoma de algo que está detrás y que usualmente no queremos regular, ¿no? En este caso lo que sucede es que tenemos una equivocada idea del poder. En el Perú tenemos personas que creemos que son reyes, ¿no? Y por lo tanto, como reyes y nosotros súbditos, tienen el poder absoluto de manejar las finanzas y el dinero del Estado como les plazca. Entonces tienen sus favoritas, tienen sus argollas, sus bufones, y todo el dinero se reparte porque ellos creen que es de su propiedad. No es casual que uno de los delitos más cometidos en el Perú sea el peculado, que el peculado implica apropiarse de los bienes que uno administra. Entonces, eso demuestra que estamos eligiendo mal, que el sistema democrático está estructurado como una cleptocracia y que al final todos nos tenemos que rendir y acomodar nomás. Ahora, no es casual también, creo yo, como país, que estas cosas sucedan precisamente en el Ministerio de Cultura. Sí, claro. ¿No? De Cultura, ¿no? Donde supuestamente hay funcionarios con una formación académica resaltante, pero en temas del manejo del presupuesto del Estado, y como usted bien menciona, en gestiones que terminan en favoritismo personales, esto se repite una y otra vez. El caso Richard Swing, y lo menciono que es prácticamente un calco lo que está sucediendo ahora. Sí. Sí, porque lo que tienen que entender los políticos es que las estructuras de corrupción se quedan enquistadas y no solamente se cambian cuando se cambia un ministro, se quedan enquistadas y parasitan y subsisten. Es como el mercurio, uno la aprieta, se divide en dos y se vuelve a juntar. Entonces, efectivamente, pues la mecánica se va repitiendo el patrón porque la gente sigue siendo la misma. No se ha cambiado y lo que se cambia son algunas cabezas. Entonces, cuando llega la cabeza, ¿qué hace? O limpia o se acomoda. Entonces ya sabemos qué pasa, pues, ¿no? Se acomoda. Ahora, después de que ha pasado dos cosas importantes, ¿no? La citación primero del Congreso de la República, de la Comisión de Fiscalización hacia el ministro Fabricio Valencia, y después la intervención de la Fiscalía Anticorrupción el día viernes, al mediodía, a las oficinas de la sede principal del MINCUL. Hoy ha salido un nuevo comunicado del Ministerio de Cultura y quiero leer esta línea, doctor, donde
precisan lo siguiente. Dicen, mediante carta de fecha 25 de mayo del 2025, la mencionada locadora Shirley Hawkins presentó su solicitud de desistimiento respecto a la orden de servicio número 1925. Dicha solicitud ha sido canalizada conforme a los procedimientos internos vigentes a través de la Oficina General de Administración. Han cancelado el contrato, pero ¿los delitos todavía existen? Sí, claro, por supuesto. O sea, primero hay que agradecerle a la señorita Hopkins la amabilidad y la deferencia que ha tenido en desistirse eso, ¿no? Si no es por la prensa, esto no se encuentra nunca. Sabe Dios cuántas cosas más estén sucediendo al día de hoy, en este momento, en varios ministerios y entidades. Y claro, los delitos subsisten. Acá no es nada que me arrepentí y te perdono. Acá hay un delito que ya se consumó, un favoritismo que ya se consumó, y evidentemente no hay un perjuicio económico, pero pudo haberlo. O sea, nuevamente, lo que tiene que haber es un sistema anticorrupción que lo que haga es estar pendiente, como lo hace la prensa, de estas cosas, y no vivir siempre en un ciclo, porque fíjate, la prensa ubica esto, que en este caso ustedes, ¿no? Y de ahí viene todo a una sucesión de actos que ya conocemos, ¿no? Abre la investigación a Fiscalía, el Congreso cita, hay un allanamiento vistoso y fastuoso, y no pasa nada. Y el proceso cae y seguramente en algunos casos se archivará. Entonces, ¿cuál es la lección ahí? La impunidad. Y el país es un país sostenidamente impune frente a la corrupción. Ahora, si se llega, según las investigaciones, a confirmar que el ministro tendría una relación sentimental con esta trabajadora, ¿de qué delito estamos hablando, doctor? Bueno, hay un tráfico de influencias, evidentemente, ¿no? Todo indica que eso es así, ¿no? Habría que ver hasta qué nivel llega, ¿no? Porque claro, darle una contratación a una persona que no tiene calificaciones para unas cuestiones tan rimbombantes como gestiones administrativas, y les ponen unos nombres que parecen ser importantes, pero que seguramente no es nada. Es simplemente, quieres ganarte un billete, te pongo cualquier cosa y te genero un título. Es el cajoneo del Estado, ¿no? Si se comprueba que esta señorita tenía un vínculo sentimental con el señor, más allá de una falta de ética, él también tendría que estar metido. Y desde luego tendría que poner su cargo de exposición ya. Porque esto sería nuevamente más una deshonra para un ministro del amor reloaded, ¿no? El otro tema es que el vehículo oficial del ministro de Cultura habría sido usado para salidas personales. Aquí estamos hablando de peculado de uso, como lo mencionó. Claro. Digamos, en todos estos presuntos delitos que se habría cometido, ¿de cuántos años estamos hablando? Bueno, el delito de peculado uso no es muy gravoso, ¿no? No tiene mucha pena. Entiendo, si mal no me equivoco, debe tener menos de 4 años. El asunto es, más allá del delito, es, nuevamente, ¿qué estamos haciendo con el poder en el Perú? O sea, uno no puede usar un vehículo oficial que además tiene escolta, y a todos quienes manejamos en el Perú nos molesta que siempre nos pare una liebre para que pase una persona de la monarquía, pues que ahora pues sea de parte de una de las favoritas del príncipe, heredero, de un duque, ¿no? Eso está mal. La imagen hacia los demás, ¿cuál es? No importa lo que te esfuerces, peruano, no importa que cumplas la ley, yo estoy por encima. Ahora, digamos, es un caso dentro de todo el gabinete. Desde su experiencia y lo que vive día a día el país, ¿cómo ve el gabinete en concreto, no? Yo honestamente veo una gran cantidad de sobones, de personas que necesitan un fajín desesperadamente, que en otro gobierno no lo tendrían y que son capaces de hacer cualquier cosa para sostenerse con la autoridad, ¿no? Porque el gobierno de la señora Boluarte es insostenible en sentidos numéricos, ¿no? Basta ver la aprobación que tiene. Seguramente habrá algunas personas por ahí, 1 o 2 del gabinete, que los nombres ya ni los recuerdo, que tengan la trayectoria para hacerlo, pero los demás son gente que se va acomodando de acuerdo a lo que ella quiere y necesita para sostenerse en el gobierno, porque ella no tiene nada, simplemente tiene seguramente aliados convenientes que ahorita le van a dar la vuelta, ¿no? Ahora, otro tema importante, si bien la señora Shirley Hawkins ya se retiró, desistió de esta contratación, pero acá hay otra responsabilidad que es la del ministro, y quien ha puesto en esa cartera al ministro es el premier, el anterior premier, pero digamos que Eduardo Arana está también pendiente de este tema, y la presidenta Dina Boluarte, que
firma para que Fabricio Valencia ocupe ese ministerio, ¿no? La responsabilidad es compartida. Hay una responsabilidad ética, política, que sí es compartida, y una responsabilidad penal que ya no toca al premier, no toca a la persona que tiene que ver el puesto, la cabeza, en este caso el ministro propiamente dicho. Pero claro, el ministro avala, es más, cuando se lee la resolución de juramento es la propuesta del ministro. La presidenta acepta y ese ministro es ministro por propuesta y aceptación de la presidenta. Entonces, ¿pueden seguir ratificando un ministro así? ¿Él ha salido a dar una explicación? No, no sale. Nadie sabe nada. Simplemente se esconden y rehuyen a la prensa, ¿no? Ahora, dentro de este patrón que ya estamos viendo que se repite, en el caso Richard Swing, que fue muy sonado, estuvieron más de 12 funcionarios del propio Ministerio de Cultura involucrados, porque era una especie de cadena, ¿no? Que seguía una orden jerárquica. Creo que esto también se podría repetir aquí. Sí, por supuesto. O sea, son estructuras que se van mimetizando conforme pasan este tipo de cosas. Porque eso es lo que decía hace un rato, ¿no? Las estructuras corruptas no salen cuando cambia un ministro, ni siquiera cuando hay un gobierno. Miren el caso de Carolina López. ¿Cuántos regímenes han subsistido? Y nadie sabía, y todos sabían quién era, el caso Chibolín. O sea, son personajes que subsisten porque existe una estructura corrupta dentro del Estado peruano. Y que es favorecida por la impunidad, porque no existe un organismo que esté constantemente vigilando. Porque la Contraloría se ha vuelto un observatorio. La Contraloría cada año te dice, tanto perdemos en el PBI de corrupción, pero no mete goles. Y así estamos. Claro, es lamentable. Y otra cosa es lamentable, doctor, aprovecho, ya que estamos conversando, el tema esto del deterioro de las instituciones. Por ejemplo, la Policía Nacional. Es lamentable que muchos efectivos estén siendo parte de bandas extorsionadoras, ¿no? O sea, ¿a qué extremo estamos llegando en realidad? Sí. Bueno, llegamos al extremo de que cuando uno maneja y uno ve un patrullero atrás, lo que siente es inseguridad, ¿no? O sea, tú estás manejando y ves un patrullero y dices, o se me venció el SOAT y me van a cogotear, o algo me están buscando. Entonces, la sensación de la institucionalidad, que es otra cosa, que las cosas funcionen, en el ciudadano no es percibida correctamente. ¿Qué piensa el ciudadano? No funciona nada. ¿Y qué lleva esto? A la anarquía, a la anomia, que es la ausencia de la ley. Entonces, lo que está sucediendo es que no estamos cumpliendo nuestro rol. Y la policía, que es una entidad tomada por la corrupción, con esto no quiero decir que los policías todos sean corruptos, es tomada por la corrupción, todos lo sabemos, es vital para dos campos, la inseguridad ciudadana y la justicia. Claves para el país. Entonces no nos extrañemos para algunos que dicen vamos a poner terrorismo urbano, o la policía hace bien las cosas y la fiscalía hace mal. Esa gente pues no está viendo el sistema completo, todo está corroído. ¿Quiénes son más peligrosos, los delincuentes de la calle o los delincuentes de cuello y corbata? Los delincuentes de cuello y corbata, porque tienes que obedecerles, porque si un municipio viene y te dice te voy a cerrar y si no pagas, es la fuerza de la ley, o sea, son extorsionadores institucionales. Eso es lo que más peligro es, porque aunque sea el delincuente tú puedes defenderte. Ante el Estado, ¿cómo te defiendes? Finalmente, doctor, otra preocupación. Dentro de esta ola de inseguridad y de crimen que existe en el país, muchas veces hay gente que le escucho y dice esto es a propósito, porque el gobierno prácticamente está con las manos cruzadas, con los brazos cruzados. ¿Cuál es su lectura ante esto? Digamos, de los psicosociales. No, yo no sé si el gobierno de él la inteligencia para ser un psicosocial, ¿no? Yo veo más como que actúan más como los tres chiflados, ¿no? Tratando de sostenerse y hacen alguna gracia por ahí. No lo veo, honestamente, ¿no? De repente hay alguien más inteligente que pueda verlo así, o más suspicaz. Pero lo cierto es que hay al menos una mediocridad rampante, hay una negligencia, hay una falta de interés, de frivolidad, y lo que está generando eso sí es un espacio para el crimen. Y tenemos soluciones ramplonas, ¿no? Estado de emergencia, subir penas, ya hemos probado que eso no funciona, pero seguimos insistiendo porque no sabemos hacer otra cosa. Si eso no funciona, tal vez un proyecto de ley de pena de muerte para los corruptos funcionaría. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. El asunto es, en un sistema de justicia donde se venden resoluciones, ¿tú te imaginas lo que va a ser la pena de muerte? Eso es delicado. O sea, primero solucionemos el sistema de justicia.
Y después hablamos de pena de muerte y todo lo que quieran. Pero las muestras me acompañan a decir que subir las penas en este país no sirve para nada porque un sistema de justicia caótico, corrupto e ineficiente hay. Finalmente, doctor, desde su experiencia y las lecturas que usted también tiene, ¿no? ¿Qué le parece la gestión? En resumidas cuentas, son 15 años de la existencia del Ministerio de Cultura. ¿Cómo lo ve usted esta institución? Bueno, ha tenido sus cositas, ¿no? Pero no veo algo que haya impulsado a la cultura de este país. O sea, nosotros tenemos, y nuevamente parece trillado, hablar de la cultura en el Perú es redundante. Tenemos tantas cosas interesantes que mostrar al mundo, pero yo veo que solamente salimos por la comida. Entonces, y hasta eso incluso no ha sido un movimiento estatal, ha sido un movimiento orgánico del privado. ¿A dónde va el Ministerio de Cultura? ¿O es simplemente hacer algunas cosas folclóricas y que parezca que están ayudando a alguien? Sí, pues, y lamentablemente la fiesta adentro sigue, ¿no? No, el dispendio, la fiesta, o sea, y todo lo que es la corrupción en sí, ¿no? Bueno, doctor, le agradezco por estos minutos, por su tiempo, ya que nos da, digamos, un mejor panorama de lo que se tiene que hacer, y también las autoridades tienen que, como usted bien dice, estar atento, y vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? con este tema del Ministro de Cultura. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido un episodio más de Lima Gris, aquí por Neo TV. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde.